Entonces vamos a comenzar con lo último de trigonometría. En esta primera parte de la sesión vamos a ver algo de trigonometría. Lo último de ecuaciones, un par de ecuaciones en las cuales vamos a obtener cuál es la solución que, que podamos calcular a partir de la ecuación que tengamos. Y después vamos a comenzar a ver lo que son números naturales. El tema 2 para que veamos al menos hoy una parte de lo que es la inducción matemática. Bueno, entonces, en lo que hemos visto hasta el momento de trigonometría, tiene que ver con ley de senos, ley de cosenos, cómo usar las funciones, las razones trigonométricas, y nos quedamos en esta última parte que es la resolución de ecuaciones trigonométricas. Entonces, aquí, a diferencia de las ecuaciones usuales, podemos utilizar las identidades trigonométricas para tratar de resolver las ecuaciones, y a pesar de que algunas ecuaciones sean de primer grado, podemos encontrar más de una solución. Todo debido a lo que analizamos la sesión anterior respecto a los valores que puede tomar el seno y el coseno. Bueno, a ver, aquí voy a tomar en consideración entonces lo siguiente. Tengo, por ejemplo, esta ecuación: seno de 2x entre secante cuadrada de x. Lo más conveniente es que apliquemos alguna identidad o alguna equivalencia entre las razones trigonométricas para poder resolver la ecuación. Tenemos la ventaja de que en esencia las razones trigonométricas secundarias se pueden expresar en términos de senos y cosenos. Entonces, en las ecuaciones, en algunas, no en todas, es conveniente que utilicemos única y exclusivamente senos y cosenos. Por ejemplo, aquí tengo el seno de 2x y la secante cuadrada de x. Lo que debemos tomar en consideración es quitar esa secante cuadrada por 1 entre coseno. Aquí nada más recordemos que si yo tengo 1 entre coseno, pues es lo mismo que tener la secante de x. Entonces, puedo utilizar esa situación para poder sustituir esa secante y que tenga una forma un poco más amigable de la ecuación. A ver, si yo hago esa sustitución, el seno de 2x lo voy a dejar por el momento así, y aquí tendríamos que la secante cuadrada de x, debido a esta equivalencia, la puedo tener como 1 entre el coseno cuadrado de x, y esto es igual a 0. Ahora, aplico la regla del sándwich y entonces me queda como seno de 2x por coseno cuadrado de x, y esto es igual a 0. Bueno, hasta aquí solamente sustituí la secante cuadrada por 1 entre coseno cuadrado, que es la equivalencia entre secante y coseno, y vean cómo ya tengo una ecuación en términos de senos y cosenos. Aquí la diferencia con seno usual es que tengo el seno del ángulo doble. Ese también lo podríamos sustituir en algún dado caso. La sugerencia es que lo hagan para que la ecuación les quede todo en términos de la misma variable, porque en el argumento del coseno pues es x, la variable x, y el argumento del seno es 2x. En esencia son la misma, pero tomando en cuenta las longitudes de arco y los ángulos, no serían exactamente el mismo ángulo que estaríamos trabajando.
Entonces, la sugerencia es que todo esto, aparte de que en la medida de lo posible les quede como senos o cosenos, también que les quede todo en términos de x. Para ello podemos usar una de las identidades. Cuando vimos identidades trigonométricas, encontramos que el seno de 2x lo podemos expresar como 2 veces el seno de x por el coseno de x. Yo creo que lo voy a poner abajo para que me quede toda la ecuación. Toda la identidad de esta forma. Entonces, el seno de 2x lo podemos sustituir directamente aquí. Y van a ver que la ecuación ya les queda de una forma más sencilla. Bueno, más que más sencilla, más elemental. Hago la sustitución y esto me queda como 2 veces el seno de x por el coseno de x por el coseno cuadrado de x. Esto es igual a 0 y entonces tendría que esto es 2 veces el seno de x y coseno cuadrado por coseno me queda coseno cúbico de x y esto es igual a 0. Bien. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Vale, pues. Aquí nada más quiero comentar algo importante. Tenemos aquí el producto de 3 números y el resultado de ese producto pues es 0. Tenemos 2 seno de x y coseno cúbico de x. Cuando tenemos el producto de números igualados a 0, quiere decir que uno o el otro o ambos son ceros. Entonces, de aquí, 2 pues no puede ser 0, 2 ya tiene un valor en específico. Eso quiere decir que la solución a esta ecuación trigonométrica yace donde el seno de x es igual a 0 o bien donde el coseno cúbico de x es igual a 0. Y entonces aquí tenemos que aplicar lo que vimos la sesión anterior, en el cual tendríamos que usar la función trigonométrica inversa para saber cuánto vale x y saber cuáles son los posibles valores del ángulo x que me devuelva 0. Aquí, por ejemplo, si tomo la primera opción, sabemos que el seno de x es igual a 0, entonces aplico la función inversa, el arco cuyo seno es seno de x, el arco cuyo seno es 0, y entonces me quedaría que x es igual al arco cuyo seno es 0. Es decir, estoy buscando el ángulo x tal que el seno de esa x sea igual a 0. Entonces, de acuerdo a lo que vimos la sesión anterior, ¿en qué momentos el seno de x me devuelve 0? Cuando es 1, cuando x es igual a 1, es decir, el seno de 1 es 0. El seno de 90. No, porque 90 grados es aquí. Y según lo que habíamos visto, aquí es donde la hipotenusa y el cateto opuesto son iguales. Entonces el seno de 90 es
1. El de 180, esa es una solución, que x sea igual a 180 grados. Porque, como lo habíamos comentado, si tienen aquí su planito, 0 grados pues es de este lado. Aquí el coseno de 0 grados es 1 y el seno de 0 grados es 0, porque el cateto opuesto tiene longitud 0. Y entonces, cateto opuesto que vale 0 entre lo que valga la hipotenusa, pues me devuelve 0. Si lo trasladamos hacia el otro lado del eje coordenado, del eje X, pues de este lado, como X es negativo y el coseno está asociado a X, pues el coseno de 0 es menos 1. Y aquí son 180 grados, le puse seno de 0, pero no es, son 180 grados. Y el seno de 180 grados también vale 0, entonces ya tenemos ahí uno de los valores. Y pues también acá ya les acabo de comentar otro de los valores. Entonces, con esto podemos establecer que existen dos posibles valores para cuando el seno de x es igual a 0. El primero es x igual a 180 grados y el segundo x igual a 0 grados. Aquí, de hecho, aquí tenemos los dos valores. ¿Sí queda claro por qué x es igual a 180 y también es igual a 0 grados? Bueno, ahora, recuerden que de la ecuación habíamos dicho que hay dos posibles soluciones. Cuando el seno de x es igual a 0 y cuando el coseno cúbico de x es igual a 0. Entonces, ya analizamos la primera opción y encontramos que si x es igual a 180 o x es igual a 0 grados, se satisface. ¿Qué pasa con el otro? Pues hay que hacer el mismo proceso. Entonces, en este caso, pues el coseno cúbico de x tiene que ser igual a 0. Pues tomo la raíz cúbica. La raíz cúbica del coseno cúbico de x es igual a la raíz cúbica de 0. En esencia, tendríamos que tomarlo de una forma un poquito más con mejor justificación, pero eso lo vamos a ver ya en polinomios, de por qué puedo tomar la raíz cúbica de esa forma y voy a obtener que el coseno de x tendría que ser igual a 0. Esto ya tiene que ver con polinomios. En su momento ya lo veremos. Y entonces aplico lo mismo, pero ahora con la función inversa al coseno. El arco cuyo coseno le aplico a coseno de x y esto sería igual al arco cuyo coseno es 0. Y de aquí me devuelve que x es igual al arco cuyo coseno es 0. Y entonces nos preguntamos lo mismo que acá arriba. Acá obtuvimos que x es igual al arco cuyo seno es 0. Y acá abajo obtuvimos que x es igual al arco cuyo coseno es 0. Entonces nos preguntamos, ¿cuáles son los valores de x que hacen posible un coseno igual a 0? ¿La recta? ¿Cuál recta? Ajá.
A ver, x es igual a 90 grados. ¿Solamente 90 grados? Y también 270. Que tomando en cuenta el plano coordenado que tenemos acá, pues ahora me situaría aquí arriba. Aquí tendría coseno de 90 grados igual a 0, seno de 90 grados igual a 1, y cuando reflejamos sobre el eje X hacia abajo, y es negativo. Entonces el seno se ve multiplicado por menos 1. Entonces el seno de 270 sería menos 1 y el coseno de 270 sigue siendo 0. Porque aquí en esta recta vertical el cateto adyacente vale 0 y 0 entre la hipotenusa, entre el valor de la hipotenusa, pues sigue siendo 0. Para cualquiera de los dos lados. Y entonces pues ya tenemos aquí las soluciones de la ecuación. Podemos evaluar x igual a 90 grados, x igual a 270, o bien podemos evaluar x igual a 180, x igual a 0 grados, y con cualquiera de esos cuatro valores se satisface nuestra ecuación. Y ya tenemos dos ecuaciones trigonométricas resueltas. Esta y la más simple que teníamos de la sesión anterior. ¿Algún comentario hasta aquí? No, no, todo bien entonces hasta el momento. Bueno, a continuación vamos a ver una segunda ecuación. Esta, digamos lo que es un poquito más complicada que la anterior, pero que nuevamente con identidades trigonométricas van a poder resolverla de una forma más o menos intuitiva. Ahora, aquí antes de comenzar con esta segunda ecuación, quiero preguntarles, ¿revisaron lo que les comenté sobre factorización? Bueno, con lo básico es suficiente para este momento. Entonces les reitero, revisen la parte de factorización, leyes de exponentes, radicales, porque sí los vamos a usar bastante. A ver, aquí pues rápidamente voy a tomar en cuenta el, la ecuación siguiente. Y es esta. Tengo 2 coseno cuadrado de x menos 1 entre la cosecante cuadrada de x menos coseno de x más 3, y esto tiene que ser igual a 0. Bueno, entonces, a ver, aquí tengo esta
Nueva ecuación. Ay, aquí ya me equivoqué. Este no es positivo. Nada más corríjanme, si no, no nos va a salir como nos debe de salir. Este debe ser menos. Menos 3. Bueno. A ver. Aquí lo que vamos a realizar pues es directamente el uso de alguna identidad trigonométrica, el uso de alguna equivalencia trigonométrica para que podamos resolver la ecuación. Pueden observar que tengo un término independiente, que es el menos 3. Dos términos con coseno. Y un término que de hecho es un cociente con la cosecante. Entonces, para estas ecuaciones recuerden lo que habíamos dicho. Tratar de pasarlos a una razón trigonométrica en particular, de preferencia coseno o seno, o una mezcla de ambos, como lo hicimos en el ejemplo anterior. De aquí lo primero que se me ocurre realizar es, sabemos que 1 entre la cosecante de x, bueno, al revés, primero al revés, lo voy a poner mejor al revés. La cosecante de x es igual a 1 entre el seno de x. Es por la equivalencia entre estas dos razones trigonométricas. Entonces, de aquí lo que voy a hacer es despejar el seno de x. Es decir, voy a multiplicar a ambos lados por seno de x y voy a dividir entre la cosecante de x. Lo que les comenté en la sesión anterior, para que puedan despejarlo rápido, pues lo único que hacen es un término lo voltean y entonces el otro también lo voltean. Los invierten nada más. Bueno, ya tengo que el seno de x es igual a 1 entre la cosecante de x. De tal forma que esto que acabo de realizar lo puedo sustituir acá y ya me queda todo en términos de cosenos y senos, que es el primer objetivo que debemos usar al manipular, al que debemos llegar al manipular una ecuación trigonométrica, que todo me quede en términos de las razones trigonométricas fundamentales. Y en consecuencia, pues esto me queda como 2 coseno cuadrado de x menos, como tengo 1 entre cosecante cuadrada, pues entonces al sustituir seno igual a 1 entre cosecante de x, me va a quedar el seno cuadrado de x. Menos coseno de x menos 3, y esto es igual a 0. Y vean que la ecuación ya me quedó en términos de cosenos y senos. Ahora, tengo un pequeño problema. Y el problema es que tengo un coseno cuadrado, tengo un coseno y tengo un seno cuadrado. A diferencia del anterior, se estaban multiplicando. El coseno cúbico y el seno se estaban multiplicando. Pero aquí se están sumando. Hay una diferencia muy grande entre tener un producto a tener una suma. Tener la suma es más complicado que tener el producto. Porque como lo hicimos hace rato, el producto pues nada más uno está igualado a 0, el otro también. Y se acabó, de ahí resolvemos. Pero aquí no puedo hacer eso. Porque tengo 4 sumandos. Uno con un coseno cuadrado, uno con seno cuadrado, uno con coseno y otro de manera independiente. Aquí les pregunto, ¿qué será más conveniente? ¿Tratar de manipular coseno cuadrado, seno cuadrado para que con la identidad pitagórica podamos reducirlo en algo? ¿O tratar de manipular el coseno de x y la parte independiente para ver qué nos da? ¿Alguna otra
opinión? Entonces, si queremos que todos estén iguales, nos conviene más quitar ese seno cuadrado. Porque el coseno cuadrado pues, se puede quedar así. El coseno simple se puede quedar así. El único que está ahí como que interviniendo de fea forma es el seno cuadrado. El independiente, de hecho, lo podemos ignorar un momento. No le va a pasar nada. Vean esto. De la identidad trigonométrica fundamental, yo puedo despejar el seno cuadrado. Y eso se puede sustituir aquí. Para que todo me quede en cosenos. Si hago esa sustitución, tengo el 2 coseno cuadrado de x, ese se queda tal cual, menos el seno cuadrado, es decir, 1 menos coseno cuadrado de x, menos coseno de x, menos 3, y esto es igual a 0. Puedo reducir los términos. A ver, primero quito el paréntesis. El menos se distribuye sobre esa suma y por eso me queda menos 1 más coseno cuadrado de x menos el coseno de x menos 3 y esto sigue siendo igual con 0. Reduzco los términos, vean cómo este menos 1 se puede reducir con el menos 3, pues son los términos independientes. Entonces menos 1 menos 3 me queda menos 4. Este coseno simple es que se quede aquí, tampoco le va a pasar nada. Y puedo ahora reducir los cosenos cuadrados. Y entonces aquí me quedaría 2 más 1 es 3 coseno cuadrado de x menos coseno de x menos 4 igual a 0. Bien, con esto lo que he logrado es tener la forma de una ecuación de segundo grado, como las que ustedes han resuelto en el bachillerato y desde la secundaria prácticamente, de ax cuadrada más bx más c igual a 0. Y que podemos resolver por varios métodos, factorización, cálculo de raíces. Bueno, con cálculo de raíces eso lo veremos en el tema de polinomios, ecuación general de segundo grado, completar cuadrados, etc. Hay muchos métodos que espero repasen para que pues tengan varias herramientas para poder tratar de resolver esta ecuación. Bueno, no tratar de resolver esta ecuación. Entonces, el método que voy a utilizar es un cambio de variable un tanto diferente, porque lo voy a realizar de la siguiente manera. Bueno, pero antes, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Ajá, sí, exactamente. De simplificar todos los términos cuadráticos. ¿Algo más que deseen comentar? No. No, en este caso no se puede factorizar de esa forma porque pues aquí son 3, es un trinomio, forzosamente se tiene que factorizar como un trinomio. Podríamos utilizar la diferencia de cuadrados si completamos el cuadrado. Y aquí es donde les pregunto, ¿en cálculo y geometría analítica en la sección de cónicas vieron eso?
cómo completar para la ecuación en forma canónica, ¿no? De una cónica. Eso es lo que vieron en su primera semana de este semestre, ¿no? Ajá. El término coseno de x tendrían que dividirlo entre 2, pero este 3 nos va a dar al traste con eso. Porque eso de dividir entre 2 solo queda cuando el coeficiente cuadrático es 1. Y aquí no lo tenemos como 1. Bueno, les voy a dar una forma de cómo factorizar esto. Eh, Según recuerdo, creo que no es muy famoso este método porque hace uso de un cambio de variable. Vean lo que vamos a hacer para resolver la ecuación. Ecuaciones trigonométricas. De nada. A ver, lo que voy a hacer es lo siguiente. Observen que este coeficiente 3 está multiplicando al coseno cuadrado. Pues voy a multiplicar toda la ecuación por 3. Este término lo multiplico por 3. Entonces 3 por 3, 9. Este término lo multiplico por 3. 3 coseno de x. Y este término lo multiplico por 3. 4 por 3, 12. Bien. Puede parecer que la ecuación se volvió un poquito más complicada, pero en realidad no fue así, porque aquí ya tengo un cuadrado completo. La raíz de 9 pues es 3 y la raíz del coseno cuadrado de x pues es coseno de x. Y por leyes de exponentes pues puedo sacar el cuadrado o englobando a todo el producto. Así 3 al cuadrado es 9 y coseno al cuadrado es coseno cuadrado. De este lado voy a factorizar, o bueno, mejor dicho, voy a poner en un paréntesis 3 coseno de x. Y lo hago porque observen que este es el mismo término que este. No sucede como arriba, que tenía primero de un lado 3 coseno cuadrado de x y del otro coseno de x. Al multiplicar por este coeficiente todos los términos de la ecuación, observen cómo me quedó 3 coseno de x en la parte cuadrática y 3 coseno de x en la parte lineal. No. No, pues de hecho sí tiene parte cuadrática, que es esta. El término coseno al cuadrado es la parte cuadrática. No sería raíz de 3. Si el 3 solito lo tuviésemos como cuadrado, tendríamos raíz de 3 coseno de x al cuadrado. Y pues la raíz de 3 es más complicado de manejar que el 3 como tal. Por eso es que preferí multiplicar toda la ecuación. Y con esto puedo hacer un cambio de variable. Puedo decir que u es igual a 3 coseno de x. Y entonces sustituyo este cambio de variable de u igual a 3 coseno de x, porque me quedaría u cuadrada menos u menos 12 igual a 0. Y una de 2. Este ya tiene coeficiente 1. Ya pueden aplicar el completar cuadrados. O bien, ya pueden buscar dos números que sumados les dé menos 1 y multiplicados les dé menos 12. Que de hecho esa es una forma más rápida de resolver este. Porque tendrían u y u en cada uno de los binomios. Y entonces dos números que sumados me den menos 1 y multiplicados menos 12. Exacto, menos 4 y más 3. Y ya factorizamos la ecuación.
Pero aquí tengan cuidado porque hicimos el cambio de variable. La solución la estamos buscando sobre x. Al hacer el cambio de variable y resolver sobre ese cambio, necesitamos regresar a nuestra variable original. Entonces, como u es igual a 3 coseno de x, vean que tengo un caso como el de hace rato. El producto de dos números está igualado a 0. Este producto me devuelve 0. Entonces, tengo u menos 4 igual a 0 y u más 3 igual a 0. Sobre cada uno de estos voy a realizar el cambio de variable. Bueno, mejor dicho, voy a regresar por cambio de variable. Entonces, sustituyo u aquí, u acá. Y vean que tengo 3 coseno de x menos 4 es igual a 0, por un lado, y por el otro, 3 coseno de x más 3, y esto es igual a 0. Puedo despejar. De aquí despejo el coseno de x, y este es 4 tercios. Del otro lado despejo coseno de x, y esto es igual a menos 3 sobre 3. Entonces, este 4 pasó sumando de este lado, y el 3 pasa dividiendo, porque está multiplicando. Este pasó restando, de ahí sale el signo negativo, menos 3, dividiendo entre 3. Y pues ya podemos aplicar las funciones trigonométricas inversas. Aquí nada más para que quede en forma compacta, el coseno de x tiene que ser igual a menos 1. Pues aplico lo mismo de hace rato. Pero a ver, mientras tanto aquí me espero para que terminen de anotar esto último. ¿Hasta el momento tienen algún comentario? Vale, pues indíquenme cuando le pueda bajar a la pantalla. Bueno. Ahí le dejo. A ver, primero del lado izquierdo. Ya voy a aplicar directamente la función arco cuyo coseno, entonces voy a poner que x es igual al arco cuyo coseno es 4 tercios. Entonces, ¿cuál es el ángulo cuyo coseno es 4 tercios? Digámoslo así, que el hecho de que nos dé precisamente 1 más 1 tercio ya nos hace dudar si efectivamente está bien el proceso o no. Bueno, les voy a comentar. Lo que acabamos de hacer para resolver la ecuación es correcto, no hay ningún problema. La situación es que coseno de x igual a 4 tercios, es decir, la parte, la posible opción de la izquierda no nos devuelve solución. Es decir, de su lado izquierdo, x no existe. Porque recuerden que el coseno
el coseno de cualquier ángulo se encuentra entre -1 y 1, que son los valores máximos que podemos encontrar en el seno y el coseno. Este valor, pues, sale de este intervalo. Como sale de este intervalo, no puede ser solución. Y entonces decimos aquí que no existe la solución para este caso, únicamente para este caso. Porque puede darse del otro lado, a ver qué es lo que obtenemos. ¿Sí queda claro por qué del lado izquierdo no hay solución? ¿Qué me dice el resto? Vale. ¿Qué pasa con el otro? Del otro lado entonces tendría que x es igual al arco cuyo coseno es -1. ¿Cuál es el ángulo que al calcularle su coseno me devuelve -1? 180 grados. Entonces, sucede que de un lado no hay solución. Bueno, pues no nos interesa, porque recuerden que esto viene de la factorización. Y en la factorización me dice, tienes el producto de dos números, tales que ese producto te resulta en cero. O uno, o el otro, o los dos son cero. Aquí resultó que solo uno de ellos es cero. Puede dar el valor de cero. El otro no tiene como tal un valor que pueda anular a la ecuación. Pero la parte de u más 3, que después de hacer el cambio de variable nos dio 3 coseno más 3 igual a 0, esta sí nos devuelve una solución. Y entonces para esta ecuación tenemos que la solución es x igual a 180 grados. Aquí dense cuenta cómo las ecuaciones trigonométricas no se comportan de la misma forma que las ecuaciones algebraicas usuales. En una ecuación de segundo grado vamos a tener dos soluciones, siempre. No importa si son enteras, fraccionarias, irracionales, imaginarias o complejas, siempre tenemos dos soluciones. Pero en las ecuaciones trigonométricas, aquí ya no tenemos eso. En esencia sí nos pudo dar dos soluciones, pero resulta que una de ellas no satisface con el intervalo en el cual existe el coseno. Por lo tanto, solo tendríamos una solución. A ver, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Bueno, pues con esto vamos a cerrar el tema de trigonometría. Ya cuando lleguemos a números complejos vamos a seguir viendo cuestiones de estas de trigonometría. Y pues entonces, al momento pues ya concluimos el tema 1. A partir de esta clase vamos a comenzar a ver el tema 2 y pues ese tema 2 nos ocupará las próximas 2 semanas más o menos. Bueno, entonces, ¿les puedo borrar? Ajá, sí, exactamente. Y ya si tienen alguna duda o comentario, pues ya me lo pueden externar, ya sea por la mensajería de Moodle o por correo electrónico. De nada.
pues entonces comencemos con el tema 2, que es números reales. Aquí vamos a comenzar a ver unas cuestiones importantes respecto a cómo ir construyendo el conjunto numérico de los números reales. En esencia, aquí vamos a ver algunas cuestiones como de dónde nacen los números naturales, de dónde nacen los enteros, los racionales, hasta llegar a los números reales. Y vamos a utilizarlos para resolver diferentes cuestiones como desigualdades con valor absoluto, generación de fracciones o de cómo especificar formalmente la división de números enteros y lo que es la inducción matemática. Entonces, lo primero que quiero preguntarles es ¿qué significa contar y qué significa medir? A ver, por un lado le voy a poner contar y por el otro le voy a poner medir. ¿Qué significa cada una de estas dos palabras? De estos dos verbos en infinitivo. ¿Cuánto? Pero también incluiría contar, ¿no? A ver, lo voy a poner aquí. A ver, puse así la pregunta. En esencia, en medio, porque involucra a los dos. Contar, pues quiere decir cuánto hay. En el caso de medir, ahí comentaron algo importante, que es tomar un patrón o una referencia. En lugar de poner patrón, voy a poner una referencia. Y contar, en esencia, pues sí, efectivamente es enumerar. Bueno, aunque ya nos pondríamos a preguntarnos qué es enumerar. Y pues podremos regresar a contar. Y pues no se trata de eso. No se trata de usar definiciones de la RAE, que son ambiguas. Ordenar. De hecho, enumerar pues tiene parte de orden. ¿Cómo? No escuché eso último. Dar un valor. Pues estaríamos también cayendo dentro de enumerar y ordenar. Uh-huh. Sí, exactamente. Ahí es cuando entra en juego precisamente esto de la referencia. Porque ya estaríamos diciendo, en el caso de medir, ya estaríamos comentando. ¿En qué sistema? ¿Qué sistema de medición estamos utilizando?
Y no necesariamente tiene que ver con sistema, por ejemplo, sexagesimal o centesimal, sino también en el sistema si es de medidas de internacional o que tiene que ver con el sistema imperial, que es el sistema inglés. Entonces ya ahí ya estamos involucrando una referencia. Bueno, estos dos también tienen dos conceptos, dos características importantes. Medir se puede expresar como un entero, como una fracción, como un decimal. Cuando estamos midiendo, pues estamos cuantificando una cantidad con base en una referencia. Contar, en esencia, solo lo podemos hacer con un tipo especial de números. 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces, aquí, en esencia, contar y medir sí nos ayudan a saber cuánto hay, pero cuánto hay de qué. De un lado estamos enumerando, estamos poniendo un orden, ¿sí? Y del otro lado estamos tomando una referencia. Bueno, y la diferencia más fundamental entre contar y medir es que uno podemos usar números racionales, números reales, por eso tienen punto decimal, son fracciones, son enteros, y del otro solo podemos usar enteros. Y enteros positivos. 1, 2, 3. Cuando contamos, por ejemplo, cuando contamos, ¿qué les gusta? Vamos al mercado y pedimos, deme 5 manzanas. Pues contamos 1, 2, 3, 4, 5. Son enteros positivos, los llamados números naturales. En cambio, si vamos a medir, vamos y pedimos, deme 1,5 kilos de manzanas. Ahí tenemos las fracciones y además estamos tomando en cuenta una referencia, que en este caso sería las unidades de masa que se están midiendo, los kilogramos. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí en esencia, contar es tomar los números naturales para saber cuánto hay, cuántos objetos hay con cierta característica. Medir, estamos realizando un proceso en el cual sí buscamos saber cuánto hay, pero con base en una referencia de alguna característica en común. Porque, por ejemplo, las manzanas, como el ejemplo que les puse, las podemos contar y las podemos medir. Podemos contar cuántas son y podemos medir cuánto pesan o qué volumen tienen. Pero no todo lo podemos hacer de esa forma. Por ejemplo, yo puedo medir cuánta agua hay en 1 litro, precisamente tomando en cuenta la referencia de la capacidad del volumen, 1 litro. Pero ustedes pueden contar el agua en 1 litro. Tienen su litro de agua, ¿pueden contar el agua ahí? De hecho, sería medio extraño, ¿no? Tal vez alguien podría decir, pues me pongo a contar cuántas moléculas de agua existen en 1 litro. No, pues buena suerte, a ver cuándo acabas. En esencia, eso no lo podemos realizar con contar. Entonces, contar sí tiene que ver con cuánto hay, pero es de manera específica enumerar, dar orden, asignar un número, pero que sea natural. De los llamados números naturales, 1, 2, 3, números enteros positivos. En medir, ya podemos tomar en cuenta enteros, racionales y reales. Y de hecho,
Tomo en cuenta enteros porque pues tomamos casi por defecto que cuando medimos solamente medimos cosas y nos tiene que dar números positivos y no también nos puede dar números negativos. Porque podemos medir, por ejemplo, la tasa de rendimiento de una inversión descontando la inflación. Y por ejemplo, ahora que la inflación está más o menos en 6%, si yo tengo una inversión que me da el 4.5% de interés, le descuento lo de la inflación y me da menos 1.5 de rendimiento, es decir, que mi dinero está perdiendo valor. Eso es un número negativo y me está dando una medida de qué tanto valor está perdiendo mi dinero. O si no, cuando medimos temperatura. Pues medimos una cantidad de grados Celsius en este momento. No sé, se me ocurre 25 grados Celsius, 26 grados Celsius o la temperatura que sea en este momento. Pero también la puedo medir en la Antártida y en este momento pues no está, la temperatura en la Antártida no está a 26 grados Celsius, está en una escala, en una medición negativa, menos algo de grados Celsius. Entonces medir toma sí números positivos, pero también puede tomar números negativos y contar no. Pueden decirme, pero pues cuando resto, por ejemplo, tengo 5 manzanas y le doy una a mi papá, una a mi mamá, y pues ¿con cuántas me quedo? Pues me quedo con 3. Sí, pero eso en esencia estamos volviendo a realizar el proceso de contado con números naturales. Porque digo, a ver, cuento una manzana que le doy a mi papá. Cuento una manzana que le doy a mi mamá. ¿Cuántas me quedan? Pues otra vez 1, 2, 3. Entonces, en esencia, aquí no estoy utilizando como tal los números negativos. Solamente estoy usando los números positivos. ¿Que puedo hacer las restas? Sí, porque los naturales son un caso especial de los enteros. Como lo veremos más adelante, ¿no? Bueno, entonces, contar es un fenómeno, es una acción en la cual nos dice cuánto hay, nos ayuda a enumerar, a dar orden, a asignar un número, pero siempre y cuando sea natural. Si no es natural, entonces ya estamos en el concepto de medir. Y pues ya necesitamos forzosamente una referencia. Bueno, ahora, aquí viene todavía una pregunta más escabrosa, porque aquí en esencia fue una pregunta de idioma. ¿Qué significa contar? ¿Qué significa medir? No con base en la definición de un diccionario, pero sí con la idea de cuándo contamos y cuándo medimos. Bueno, ya quedó más esclarecido esto. La segunda pregunta es esta. Si contamos con los números naturales, denotados de esta forma, entonces, ¿qué son o cómo se definen los números naturales? Porque si tomamos en cuenta que son los números que utilizamos para contar. Digo, lo primero que hacen las personas al contar, pues es contar sus dedos. Cuando se está en la infancia, pues lo primero que tenemos a la mano es nuestro propio cuerpo, son las extremidades superiores. Y pues lo primero que podemos tener noción de contar son los dedos. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5 en una mano y 6, 7, 8, 9, 10 en la otra mano. Y eso es lo que hacemos de manera natural. Pero entonces, ¿cómo se pueden definir?
De 1 a infinito. Eso sería como enumerarlos. Tienen valor absoluto, ¿no? Eso ya es irnos muy, muy adelante porque ahí ya estamos hablando de una referencia. Entonces ya nos iríamos al concepto de medir. Entonces, debe ser un poquito más simple. Números enteros positivos, representan unidades. Bueno, sí es correcto lo que me dicen, pero como tal no es una definición, sino que me están dando las características que deben tener los números naturales. Bueno, así como en al tratar de responder esta pregunta, pues nos estamos dando de topes porque pues no, así como que pues sí es que es natural, ¿no? O sea, es un número que usamos para contar, es un entero positivo, nos ayuda a realizar asignaciones, está representado por unidades porque van de uno en uno, sí, o sea, sí, sí es correcto, pero en realidad son las descripciones. Ahora, pero eso lo podemos usar a nuestro favor, porque podemos definir a los números naturales mediante 5 axiomas que podemos tomar en cuenta. Están basadas en lo que sabemos de lo que son los números naturales. Bueno, eso de escala ya incluiría algo que sería la multiplicación. La multiplicación, que es una operación ya en los números naturales. Entonces, por ahora, escala sí sería importante, pero por ahora vamos a dejarla un poquito pendiente. Entonces, ¿cómo definimos a los números naturales? Pues los definimos a partir de esto, que son los postulados de Peano. Giuseppe Peano, por ahí de finales del siglo XIX, se dio a la tarea de definir el conjunto de los números naturales, porque nadie lo había hecho. ¿Se habían definido los números enteros? Sí. Los números racionales también. Los reales, los complejos incluso, pero no los naturales. Entonces, esta definición se basa en las características que conocemos de los números naturales. Las voy a ir nombrando una por una y las vamos a ir analizando y ustedes me dicen si pues efectivamente concuerda con lo que conocemos de números naturales. Entonces, nos dice el conjunto n de los números naturales se define mediante 5 postulados. Número 1. 1 pertenece a los naturales. Entonces, dentro de la definición, 1 debe pertenecer a los naturales. ¿Por qué 1? Pues lo vamos a averiguar un poquito más adelante. Pero aquí podemos comenzar. 1 sería el inicio de la cuenta. Porque siempre empiezo a contar una manzana, 2 manzanas, 3 manzanas y así sucesivamente. Siempre empiezo a contar en 1. Ahora, posiblemente estén pensando, pero pues también podría incluir al 0, ¿no? El 0 lo vamos a dejar un momento y un poquito más al rato vamos a ver por qué el 0, desde mi criterio, no pertenece a los números naturales. Hay quienes sí lo toman en cuenta y esa es una escuela de pensamiento de la álgebra moderna, porque esto que estamos estudiando se llama álgebra moderna. Pero en un momento hablamos al respecto. Entonces, 1 pertenece a los naturales. Va, no hay ningún problema. Necesito el inicio de la cuenta, pues digo que empiece en 1.
Después me dice, para toda n que pertenece a los naturales, existe n asterisco que también pertenece a los naturales, llamado el sucesor o siguiente de n. Es decir, n asterisco va a ser el sucesor de un número n. Por ejemplo, yo puedo decir que n es igual a 1 y entonces 1 asterisco debe tener un sucesor, que es el 2. ¿Sí están de acuerdo? Ajá. Exacto, exactamente. Yo le puedo dar al valor de n el número natural que sea, y ese n siempre va a tener su sucesor n asterisco. Puedo decir 1729 y su sucesor es 1729 asterisco, que sabemos es 1730. Y así puede ser cualquier número. Entonces, aquí ya construimos que todo número natural tiene un siguiente, tiene un sucesor. Bueno, el número 3 me dice, para toda n que pertenece a los naturales, 1 es diferente del siguiente de n. Entonces, aquí ya estoy especificando que 1 es el inicio de la cuenta. Porque todos los números naturales tienen un sucesor. Y todos los números naturales, excepto 1, son sucesor de alguien. Si yo tomo, por ejemplo, n igual a 2, pues 2 es el siguiente de 1. Si yo tomo n igual a 27, pues 27 es el sucesor de 26. ¿Todos tienen sucesor? ¿Todos los números naturales tienen sucesor? Sí. ¿Todos los números naturales son sucesor de alguien? No. El 1 no es sucesor de nadie. El 1 es el inicio de nuestra cuenta. Entonces, siempre empezamos a contar a partir de 1. 1, 2, 3 y así sucesivamente. Después me dice 4. Si para toda m y n que pertenecen a los naturales se satisface que el sucesor de m es igual al sucesor de n, entonces m es igual a n. Ahora, este puede parecer un poquito enredado, pero en realidad es muy simple. Lo que me está diciendo es, yo tengo dos números naturales que son iguales, m igual a n. Entonces, sus sucesores son iguales. M asterisco es igual a n asterisco. Esto lo podemos traducir como todo número natural tiene uno y solo un sucesor. Yo puedo tomar, por ejemplo, el 18. Es un número natural. Tiene un sucesor que es el 19. Y nada más. No tiene otro sucesor. No hay número natural que diverja en dos sucesores. Siempre va un número natural y después viene su sucesor. Entonces, con eso, pues ya estamos estableciendo que los números naturales inician en 1. Cada número natural tiene su respectivo siguiente y todo número natural, excepto el 1, es sucesor de alguien. Por eso es que 1 es el inicio. Y cada número natural va a tener 1 y solo un sucesor. Eso es lo que están significando estos primeros 4 puntos de los postulados de Peano, de la definición de números naturales. El quinto postulado me dice, si A es un subconjunto de números naturales tales que 1 pertenece a A, K pertenece a A, el siguiente de K está también en A, entonces ese subconjunto son los números naturales. Lo que me está diciendo este quinto postulado es que yo puedo generalizar los números naturales a partir de un conjunto que tenga a 1,
a un número natural k y al sucesor de k. Esto lo vamos a ver un poquito más al rato como el principio fundamental de la inducción matemática, que yo puedo generalizar una proposición a partir de 3 casos particulares. 1, k y el siguiente de k. Entonces, así es como definimos a los números naturales. De tal forma que podemos establecer que todos los conjuntos numéricos tienen su propia definición y que todos los vamos a ir fundamentando, los vamos a ir construyendo a partir de estos, de los números naturales. Ya que sabemos cómo definir los números naturales, más adelante vamos a definir los enteros y a partir de ellos los racionales y después los irracionales, luego los reales y terminaremos con los complejos en el tema 3. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen algún comentario? De hecho sí, porque en un sistema binario tendría también números naturales. Ahí podríamos tomar la discusión de si inician en 0 o inician en 1, dependiendo del ámbito en el que estemos. Por ejemplo, en el ámbito electrónico, pues inician en 0, pero eso es debido a como tal la naturaleza del ámbito electrónico. Pero en realidad también representarían a los números naturales, porque el 1 seguiría siendo el 1. El 2 ahora tomaría el valor de 1, 0. El 3 tomaría el valor de 1, 1. El 4 de 1, 0, 0 y así sucesivamente. En realidad el sistema binario nada más lo que está haciendo es representar de diferente forma a los naturales. Usualmente representamos a los naturales con dígitos del 1 al 9 incluyendo el 0. Y pues en el caso del sistema binario definiría o representaría, mejor dicho, a los números naturales con los dígitos 1 y 0. Pero en esencia también sucedería lo mismo. Y igual para el sistema octal, para el sistema quinario, para el sistema hexadecimal. Lo único que estamos haciendo en ese tipo de sistemas es tomar símbolos para representar a los números naturales. ¿Algo más que deseen comentar? Bueno, rápidamente. Dentro de los números naturales podemos definir varias cuestiones. Las primeras son las operaciones. En este caso tengo lo que es la suma, la primera operación binaria, porque solamente puedo combinar dos números entre sí, que la definimos de esta manera. M más 1 nos va a dar el siguiente. Y eso es efectivamente lo que hacemos. Para que yo pueda calcular 2, pues a 1 le sumo 1. Para que yo pueda calcular 79, a 78 le sumo 1. Y así sucesivamente. El segundo axioma de la suma me permite desarrollarla para números diferentes de 1. Es decir, que yo pueda sumar 3 más 5. De acuerdo a este punto 2 de la definición de suma, lo podría sumar como 3 más el siguiente de 4. O 3 más el siguiente del siguiente de 3. Y así sucesivamente. Hasta que yo pueda llegar a lo que vendría siendo el resultado usual. Ahora, obviamente no lo hacemos de esta forma, utilizando los axiomas, no sumamos de esta manera, pues debido a que no es eficiente. Es incluso más eficiente que utilicemos los dedos para contar, para ir llevando las unidades y las decenas y las centenas y así sucesivamente, ¿no? Pero en esencia, así es como vamos a definir la suma en los números naturales. Y resulta que esta operación cumple con 4 propiedades importantes. La primera, que le llamamos herradura, cuando suman números naturales, les devuelve un natural. La asociación.
Como la suma es una operación binaria, es decir, que solo puedo operar de 2 en 2, pues tengo que asociar dos elementos y el resultado de esa suma le hago la operación con el siguiente elemento. La conmutación tiene que ver con que no importa el orden en el que sume, me da lo mismo. Y la cancelación es importante para plantear ecuaciones. Esta propiedad de cancelación es la que me indica que puedo simplificar a ambos lados de una igualdad. Ahí me dice, si estoy sumando a ambos lados de una igualdad del mismo número, esa igualdad se va a conservar. Me paso rápido a la pizarra para comentar esto. Es decir, si digámoslo así, vamos a tomar una recta numérica. Tengo m y yo digo que este m es igual a n. Entonces, el salto hacia el siguiente valor, que sería p, pues en realidad estaría conservando ese salto, ¿no? Algo así más o menos comprendí. Ok. Bueno, podríamos decir que es esto. Supongamos que no son iguales m y n. Supongamos que esto no está. Si yo sumo p en m y en n, entonces lo que estoy haciendo es conservar la distancia entre m y n, ¿no? Sí, exactamente. Con la cancelación también podemos establecer eso. Que a pesar de que no sean iguales, si sumamos el mismo número a dos cantidades, la distancia entre esas dos cantidades se va a conservar. Y es parte precisamente de lo que le llamamos el orden en los números naturales. Lo vamos a ver en unos, yo espero en unos 5 minutos. A ver, me regreso a la presentación. Entonces, esto tiene que ver con la suma. Pero también tengo una segunda operación, que es la multiplicación en los números naturales. Para la multiplicación, tomo en cuenta la definición, que me dice m por 1 es igual a m. Y pues es lo que sabemos. Cuando multiplicamos un número por 1, no lo afectamos, se queda tal cual. El segundo punto me permite extender la multiplicación al producto de cualquier par de números naturales, no necesariamente m por 1, sino que yo puedo calcular 3 por 5 a partir de 3 por 4 siguiente, que es 5, el siguiente de 4 pues es 5, y así sucesivamente, ir de la misma forma que con la suma, ir desarrollando. De la misma forma, no lo hacemos en la vida cotidiana de esta manera, pues porque no es óptimo. La multiplicación tiene las siguientes propiedades. Al igual que la suma, cumple con la cerradura, porque cuando multiplican números naturales les devuelve un resultado natural. La multiplicación también es una operación binaria, por lo tanto la puedo asociar y ahí puedo tomar dos números, multiplicarlos y el resultado lo multiplico con el tercero. La conmutación, la frase popular de el orden de los factores no altera el producto, es lo que me define a la conmutación, puedo multiplicar en el orden que yo quiera. También existe la cancelación, así como puedo mantener distancias en la suma,
también las puedo mantener en la multiplicación. Nada más que en la multiplicación, en lugar de estar avanzando la distancia p, pues ya estaría avanzando lo que llamaríamos el múltiplo de m o de n. Es decir, estaría expandiendo, extendiendo, haciendo grande, agrandando la recta numérica. El elemento neutro que me quiere indicar que cuando yo multiplico a un número natural m por el 1, no lo afecto. Eso es el elemento neutro o elemento identidad, también se le conoce de esa forma. Y por último, en conjunto tanto la suma como la multiplicación satisfacen lo que es la distribución. Si ustedes observan, la distribución no es otra cosa más que el principio de la factorización, pero a la inversa. O lo que decimos, desarrolla el producto que tienes con el paréntesis. Si tengo n más p, pues lo multiplico m por n y le sumo m por p. Pero si yo lo veo desde la otra perspectiva de que mn más mp, pues tengo el factor común que es m. Y entonces revertir la distribución quiere decir que tengo el principio de la factorización. Tomar el factor común que manejan desde más o menos la secundaria, ¿sí? Entonces, vean la importancia de las dos operaciones, de lo que ya nos están definiendo ambas, que puedo resolver y simplificar términos a partir de las operaciones de suma y multiplicación. No solamente es lo que veíamos en primaria de que ahí apréndete las tablas de multiplicar o apréndete que 1 más 1 es igual a 2. No, de aquí ya sabemos por qué 1 más 1 es 2. Y de aquí ya sabemos por qué podemos hacer lo que podemos hacer con las operaciones. Y por qué hacemos lo que hacemos con las ecuaciones, ¿sí? Y ahora viene una parte importante, que es el orden en los números naturales. Bueno, ¿qué quiere decir el orden en los números naturales? Quiere decir que yo tengo un par de números y si uno es mayor que otro, debo dar lo que hicimos hace un rato, un salto hacia la izquierda, hacia la derecha, de lo que vamos a llamar la pseudo recta numérica, porque en este momento no va a ser una recta completa. Una recta es un conjunto de puntos que siguen una misma dirección y que esa recta es completamente densa. Aquí no va a suceder esto. Ajá, exactamente. Ahí ya estaríamos hablando de números reales. Bueno, de hecho, desde los números racionales, con algunos huequitos por ahí, pero sí, ya de manera completa serían los reales. Entonces, el orden aquí me dice, si yo tengo que m es mayor a n, entonces a n le puedo sumar x para que me devuelva m. Eso quiere decir lo siguiente. Pongo aquí punteada la pseudo recta de los números naturales. Inicia en 1, 2, 3, así sucesivamente. N, M. Entonces, es lo que en primaria nos decían. Ah, pues hay una ranita. Hay una ranita que va saltando de número en número. Y eso quiere decir que si yo estoy en N, debo saltar a la derecha un número X de espacios, bueno, X saltos, para llegar a M. Por eso es que M es mayor a N y N más X me devuelve M. Bueno, ahora, con la definición de orden y la definición de suma, recuerden que en la suma, el primer axioma nos decía que N más 1 es igual al siguiente. Eso quiere decir que
el siguiente de cualquier número natural siempre va a ser mayor que el número natural actual. Entonces, yo puedo saltar 1 hacia la derecha y obtengo el 2. Salto hacia la derecha y obtengo el 3. Salto, hago Y saltos y llego hasta N. Observen que con estas dos definiciones me está diciendo que siempre voy avanzando hacia la derecha. Siempre. A partir de la suma y a partir del orden, quiere decir que en los números naturales voy a ir avanzando de uno en uno, saltos de uno en uno, hacia la derecha. Siempre. Y aquí es donde les puedo comentar por qué yo no tomo en cuenta el 0 como un número natural. Estos son los principios tanto de la suma como del orden, los cuales deben también cumplirse con la multiplicación. La razón es la siguiente. Voy a suponer que inicio en 1. Aquí voy a poner 1, 2, 3, M, N y P. De acuerdo a la definición de multiplicación, pues resulta que a M la tendría que multiplicar por 1 para que me devuelva M. Entonces, en esencia lo que estoy haciendo en la multiplicación es parto desde 1, partiría desde este elemento, porque es el que conozco, no sé quién sea M, pero sí conozco 1, que es el inicio. Lo multiplico por M. Y eso quiere decir que doy un salto hasta M. Cuando hago lo mismo con otros números, quiere decir que parto desde aquí, por ejemplo, que yo quiera el producto de 3 por... de n por 3. De n por 3 es igual a 3n. Entonces, parto desde 3, multiplico por n y pues voy a llegar hasta 3n. Por acá tendría 3n. No sé cuánto sea 3n, pero llegaría hasta ese número. ¿Sí? Y vean cómo la multiplicación también sigue conservando los saltos, el avance hacia la derecha. Ahora, ¿qué pasa con el 0? Cero, 1, 2, M y así sucesivamente. ¿Qué es lo que sucede aquí? Suponiendo que redefinamos la operación de multiplicación. 0 por M es igual a 0. Bien. Entonces, partiría en 0 y no doy salto. Y eso, con la definición de orden y tomando en cuenta la coherencia que llevan la definición de suma y definición de multiplicación, ya no podría ser. Porque entonces alguien podría venir y definir, pues entonces si al multiplicar por 0 me quedo en el mismo lugar, lo que puedo hacer es ir hasta M y regresar de M. Es decir, ya tendría un salto bidireccional. Y eso, de acuerdo a lo que sabemos del orden, lo que está por acá arriba, esto ya no funcionaría. Incluso no solo en la multiplicación, en la suma también.
porque eso querría decir que si a 1 o a m le sumo 0, pues entonces tendría que ir a m, partiría desde m, sumaría un número y tendría que regresar a m. Es decir, forzosamente con el 0 tengo que dar un salto en sentido contrario a lo que me indica el orden de los números naturales. Esa es mi argumentación de por qué no puedo tomar al 0 como el inicio de la cuenta natural. Además de que, pues en esencia, cuando comenzamos a contar cosas, pues no comenzamos a contar desde 0. No cuento 0 manzanas y después una manzana. No, empezamos siempre en 1. Una manzana, 2 manzanas, 3 manzanas. Un disco, 2 discos, 3 discos. 1 hora, 2 horas, 3 horas. 0 horas, de hecho, es la medianoche. No decimos, ay, te espero 0 horas. No, eso, en esencia, aunque esté gramaticalmente correcto, no tiene sentido. O sea, te espero 0 horas. Más bien decimos, no te espero. El decir sí, te espero 1 hora, te espero 2 horas, cuento una manzana, cuento 2 manzanas, eso sí tiene sentido. Pero el contar 0 manzanas, iniciar en 0 manzanas no tendría sentido. Bueno, esa es mi argumentación. Digo, tal vez con el pasar del tiempo ustedes puedan desarrollar alguna argumentación de por qué sí es importante incluir al 0. Sí lo considero muy importante porque gracias al 0 es que podemos establecer la resta y con eso establecemos lo que son los números enteros, ¿no? Pero bueno, eso pues ya son como cuestiones ya personales de cada quien. Que de hecho, ya nada más para terminar con esta parte y pues nada más comenzar a platicar un poquito de inducción matemática. A ver, les voy a presentar una construcción en GeoGebra que utilizo en cálculo integral cuando doy la asignatura de cálculo integral. Y es esta. Bien. Aquí lo que tengo es un cuadrado y tengo 4 espirales. Cada espiral parte de los vértices de este cuadrado y pues convergen directamente hacia el centro. Como toda espiral tiene una asíntota que en realidad es un punto y las espirales caen directamente hacia ese punto. Bien, aquí quiero que observen, yo espero que sí se alcance a ver, que tengo aquí un n igual a 1, ¿sí lo alcanzan a ver? Bueno, entonces, quiero que observen lo que va a suceder con este cuadrado cuando muevo este deslizador desde 1 a 2. ¿Qué le pasó? Ahí tengo el primero y ahí está en 2. ¿Qué le pasó al cuadrado? Se hizo más pequeño, giró un poquito, pero vean que sus vértices siguen tocando a la espiral, siguen siendo puntos de la espiral. Bueno, a ver, si yo le doy n igual a 3, ¿ustedes creen que sigue la misma tendencia? A ver, pues sí, efectivamente con n igual a 3 sigue la misma tendencia. Con 4 también, con 5, con 6, con 7. ¿Sí? Sigue la misma tendencia. Aquí nada más llega hasta 10 pues porque nada más me interesa poner hasta 10. A ver, le voy a cambiar aquí un poquito. Y voy a poner que llegue, a ver si no colapsa esto, que llegue hasta 100. Entonces me voy a regresar. $10.
A ver. De acuerdo a lo que hemos visto aquí con 10, con n igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pues el cuadrado se ha hecho más pequeño, ha rotado y los vértices siguen a la espiral. Bueno, entonces me voy a seguir así hasta 100. Y bueno, ya por aquí ya no lo vemos, ya es muy pequeño para verlo. Y aquí quiero preguntarles, ¿tenemos certeza de que efectivamente en estos números que ya no estamos viendo, porque ya es muy pequeño como para verlo, ¿tenemos certeza de que el cuadrado sigue con ese comportamiento de girar un poquito, hacerse más pequeño y los vértices seguir sobre la espiral? ¿Tenemos certeza de ese comportamiento? Por la función, ¿cuál función? Por n. Bueno, pensaríamos que sí. Bien. Pues aquí sucede un fenómeno muy, muy curioso. Este es un tipo de fractal. Los fractales pues son objetos que son replicables, autorreplicables, son recursivos, es decir, que la entrada de un paso del fractal es la salida del inmediato anterior y que a cualquier escala tienen el mismo comportamiento. Eso vendría siendo un fractal. Bueno, este es un fractal muy muy sencillo, en el cual, pues a partir de cada uno de los cuadrados que tienen aquí, se está calculando el siguiente. Es como los números naturales, porque inicié en 1 y después seguí con 2, con 3 para generar el siguiente cuadrado. Y así sucesivamente hasta el final. Dense cuenta que esto lo puedo tomar en cuenta como si fuese un subconjunto de los naturales. Y si logramos demostrar que el primer cuadrado, el cuadrado k y el cuadrado del siguiente de k se comportan de la misma forma, ya podemos asegurar que efectivamente este cuadrado va siguiendo, sus vértices van siguiendo la espiral, las cuatro curvas espirales, a cualquier escala. La veamos aquí al inicio, la veamos hasta el fondo, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces, la única forma de tener certeza de eso es a partir de una demostración. Entonces, del cuadrado que acabamos de ver, sabemos que con n igual a 1, pues cumple que el cuadrado está contenido en la espiral. Con n igual a 2 igual, 3, 4, 5, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que podemos llegar al momento en el cual n sea igual a k. En ese momento, pues podemos asumir que el cuadrado sigue contenido en la espiral. Y aquí, cuando llegamos al siguiente de k, recuerden que el siguiente lo definimos como el número más 1, entonces el siguiente de k es k más 1. Aquí tendríamos que preguntarnos, y aquí lo pongo en forma de pregunta porque aquí ya no tenemos tanta seguridad. Cuadrado contenido en la espiral. Si con estos tres pasos podemos demostrar que efectivamente el cuadrado sigue contenido en la espiral, sigue con el mismo comportamiento, gira un poquito, porque los vértices siguen las curvas espirales, se hace más pequeño, y eso lo hace a partir del cuadrado inmediato anterior. Si podemos responder esa pregunta con certeza de que efectivamente sucede, podemos demostrarlo, y esto es el principio de la
de la inducción matemática. ¿Qué es esto? La inducción matemática toma una proposición cualquiera, una proposición P que está evaluada en n, donde n es un número natural, siempre debe ser sobre los números naturales. Y entonces el proceso de demostración de inducción matemática nos va a ayudar a verificar si esa proposición P es válida o no, de acuerdo a los pasos que también ya les comenté hace un momento. Para el primer valor que puede tomar la proposición, pues debe ser válida. Aquí les puse generalmente es n igual a 1 porque hay proposiciones en las cuales comenzamos desde un número después, desde n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, etcétera, ¿sí? Eso pues ya lo comentaríamos de antemano. Ya sabríamos que de antemano se inicia con un número diferente de 1, un número natural. Después asumimos que para n es igual a k es válida. Este paso le llamamos hipótesis de inducción y siempre la tomamos como válida. Es como cuando estamos haciendo ciencia, vemos algún fenómeno en particular y creamos una hipótesis. Yo digo, pues está lloviendo y está el sol. Eso quiere decir que atrás de mí va a haber un arco iris. A ver, voy a plantear esa hipótesis. Cuando hay lluvia y cuando hay sol, si el sol me está pegando directamente en la cara, a mi espalda va a haber un arco iris. Esa es mi hipótesis. Bueno, después, ya que la planteamos esa hipótesis y la asumimos como verdadera, entonces podemos comenzar con la demostración. A partir de un método en específico, que en el caso de la matemática sería usar leyes de exponentes, utilizar productos notables, tal vez utilizar leyes de los logaritmos, etcétera, radicales también. Entonces debemos usar la hipótesis para demostrar si el siguiente de la hipótesis, que le voy a llamar tesis de inducción, para demostrar si esta tesis es válida. Entonces, en el ejemplo de nuestra hipótesis de que si el sol me está pegando en la cara y está lloviendo, atrás de mí debe haber un arco iris. Pues tengo que aplicar una metodología para saber que en todo momento, en el lugar del planeta que yo me encuentre, si estoy frente al sol y está lloviendo, atrás de mí va a haber un arco iris. Es exactamente el mismo proceso de inducción matemática, pero únicamente sobre los números naturales. De hecho, aquí les puedo comentar, la inducción matemática es válida hasta que se le demuestre lo contrario. Digo, hasta cuestiones legislativas salieron aquí. Una persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. De esto parte la inducción matemática, de tomar dos casos particulares y generalizar el tercero a partir de los dos primeros.